Francisco Brines ingresará el próximo domingo en la Real Academia Española, donde va a ocupar el sillón X mayúscula que dejó vacante a su muerte el dramaturgo Buero Vallejo. Su ingreso se produce 5 años después de su elección debido a problemas de salud que han retrasado la escritura de su discurso de ingreso. Francisco Brines ha titulado su discurso Unidad y cercanía personal en la poesía de Luis Cernuda y será respondido por el escritor Francisco Nieva. Unas horas antes de su ingreso en esta docta institución, el poeta de la generación del 50 ha accedido a dialogar hoy con nosotros y con los oyentes del Ojo Crítico. Francisco Brines, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, la elección de Luis Cernuda como tema de su discurso parece algo natural si tenemos en cuenta que tanto Juan Ramón como el poeta sevillano han influido en su formación y le han acompañado durante toda su vida, ¿no? Sí, absolutamente. Teniendo en cuenta además de que ninguno de los dos tuvo ocasión de ingresar en la academia y de alguna manera, en fin, van de mi mano, ya que yo me considero discípulo de ambos. Bueno, ¿y qué aspectos de la vida y de la obra del autor de La realidad y el deseo va a tratar usted? Bueno, Luis Cernuda es un poeta que ha hablado mucho y muy bien de sí mismo, en el sentido de de hacer entender a los demás lo que ha pretendido en la poesía y lo que era esta para él. Y también ha tenido la fortuna de tener magníficos exégetas de su obra. Así es que muy difícil decir cosas nuevas de Cernuda, de la obra de Cernuda. Pero yo me he detenido en 2 puntos que creo que quizá no se ha prestado demasiada atención en ellos. Uno es que siendo Cernuda un hombre de estéticas variadas, como eran las estéticas de la generación del 27 en entreguerras, recordemos a Alberti, a Gerardo Diego, a Lorca, sin embargo, teniendo tantas estéticas distintas, las une con el hallazgo del título del que hace uso para reunir la primera conjunción de su obra, en la que añadió 4 libros inéditos. Esto me parece un acierto magistral. Bueno, Francisco Brines, y pensando en su labor como académico, ¿es distinto el trato con las palabras, el trato que tiene el poeta del que tiene el filólogo? Naturalmente, pero yo creo que el poeta puede dar también una visión sesgada de la poesía y verdadera. Así es que no le puedo decir cuál será mi función en la academia, pero en primer lugar será la de aprender, observar y luego en lo que de mí dependa ayudar. Pero claro, la labor importante en la academia la hacen los filólogos, los lexicógrafos, los gramáticos, los lingüistas. Ahí hay una doble labor, ¿no? Por una parte, lo que usted le va a dar a la academia y también lo que va a aprender de ella, ¿no? Sobre todo lo segundo. Bueno, y al echar la vista atrás desde la altura de la edad y contemplar su vida y también su creación poética, ¿ambas han seguido caminos paralelos o la poesía no se corresponde exactamente con lo que en un determinado momento se puede estar viviendo? Bueno, en mi caso creo que se corresponde a algo. La poesía, cuando escribimos en un folio en blanco, no cuartilla en blanco, hacemos el borrador del poema, es como un espejo, y en ese espejo nos reflejamos, pero la imagen que aparece no es exactamente la nuestra, es otra imagen, con lo cual quiero decir que muchas de las cosas que somos no aparecen nunca en la poesía, y muchas cosas que aparecen las desconocíamos. Ocurre un poco como los sueños, que en ocasiones se presenta una persona determinada con otra carnalidad y con otro rostro, y sin embargo sabemos que es aquel. Por eso es tan emocionante la poesía, porque la poesía desvela y nos revela. O sea que es expresión de la individualidad máxima, podríamos decir, ¿verdad? Sí, y sobre todo de la parte nuestra, que siendo tan nuestra como la que es aparente y conocemos, la
obviamente la estábamos desconociendo. Está escribiendo, creemos que un nuevo libro de poemas, ¿no? Bueno, Bueno, aunque ya sabemos que los poemas no surgen cuando uno quiere, ¿no? No, desde luego. Yo nunca he escrito un libro, he escrito poemas. Y luego al ordenarlos, al parar mientras en ellos, se organizan por sí mismos en un libro. Es decir, que no lo tengo nunca previo el libro, ni el poema tampoco. Yo nunca he escrito queriendo escribir una cosa determinada. Soy un poco súbdito de la poesía, y la poesía es la que manda. Bueno, pues si no es abusar de su amabilidad, sí nos gustaría terminar esta conversación telefónica a Francisco Brines pidiéndole que nos leyera un poema de los últimos que ha escrito. ¿Es posible? Pues espera, a ver, sí. Pues se lo agradecemos mucho, cuando quiera. A ver, porque tengo que buscarlo. Pues nada, no se preocupe, que estamos en directo, pero hacemos el tiempo que sea necesario, y vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos en El Ojo Crítico, en Radio Nacional de España, y conversamos con el poeta Francisco Brines, que pasado mañana, el domingo, va a ingresar en la Real Academia Española para ocupar el sillón X mayúscula que dejó vacante el dramaturgo Buero Vallejo. También podemos decir que vamos a seguir el discurso y que el lunes hablaremos del discurso de ingreso que pronunció Francisco Brines. ¿Está ya dispuesto, señor Brines? Sí. Pues cuando usted quiera. Es una elegía que escribí con mi madre recién desaparecida. Donde muere la muerte, porque en la vida tiene tan solo su existencia. En ese punto oscuro de la nada que nace en el cerebro, cuando se acaba el aire que acariciaba el labio, ahora que la ceniza, como un cielo llagado, penetra en las costillas con silencio y dolor, y hay un adiós sin nadie que se dirige a nadie, y un pañuelo mojado por las lágrimas se agita hacia lo negro. Beso tu carne aún tibia. Fuera del hospital, como si fuera yo, recogido en tus brazos, un niño de pañales mira caer la luz, sonríe, grita, y ya le hechiza el mundo que habrá de abandonarle. Madre, devuélveme mi beso. Ese es el poema. Pues Francisco Brines, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en El Ojo Crítico, y estaremos pendientes este domingo de ese discurso de ingreso en la Real Academia Española. Vaya por adelantado ya nuestra enhorabuena. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por este hermoso poema que nos ha leído. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.